Mundo Místico, del canal en YouTube Mundo Místico, que están viendo este video. Eh, Gracias por estar observándolo y quiero comentarles primero de qué va a tratar un poco este video. Este video, en primer lugar, tiene la finalidad de interpelar a aquel que está viendo este video y hacerle algunas preguntas, de la misma manera que yo me las he hecho a mí alguna vez, y en una de ellas puede servirte esas preguntas también. Vivimos en un mundo absolutamente vertiginoso en cuanto a cambios. Lo que está pasando hoy en día con esta pandemia, que hay una especie de de aislamiento global, o sea, todo el mundo tiene que estar en su casa y los que no lo están van a tener que estarlo porque es irremediable, para evitar muchas más muertes de las que ya hay, o gente enferma, que se enferma este virus, porque además el hecho de que se enfermen y sanen, después no sanan completamente porque la capacidad pulmonar va a perder entre un 10 y 20%, entonces no es una cosa mínima, o sea, hay que cuidarse bien, por todos los medios tratar de evitar contraer esta enfermedad, y bueno, si se contrae, tratar de sanarse y tratar de no contagiar a otros. Eso por un lado. Pero el tema de hoy tiene que ver con otras cosas. Yo, en mi caso personal, aunque no me gusta autorreferenciarme, pero como digo que voy a interpelarte como usuario, quiero contarte mi experiencia en este tema. Eh, yo hace muchos años que estoy en este tema del autoconocimiento y la espiritualidad, muchos, y, y hasta hace 10 años estábamos a full, y en los últimos 7 años paré con este tema de, más allá de estar en contacto, estar haciendo páginas y ese tipo de cosas, pero paré de divulgar conocimientos, porque estaba en una encrucijada más o menos parecida a la que me encuentro hoy, pero yo creo que esto que está pasando ahora es un detonante de que, o una señal de que hay que empezar a accionar. Vivimos en un mundo complejo, pero mucho más complejo de lo que la mayoría supone. Y esto, conocer la verdad de la existencia en la Tierra como seres humanos, requiere acceder a conceptos y conocimientos que nos pueden poner la vida patas para arriba, tal como le ha pasado a la mayoría de los que estamos en este camino, o les va a pasar a los que lleguen más tarde. En el caso concreto mío, cada uno de estos aprendizajes implicaba una gran transformación y grandes cambios en mi vida. Pero de ninguna manera me arrepiento y nunca lamento esto haya ocurrido, porque siempre uno va creciendo. Si capitaliza las experiencias y los conocimientos, uno crece, expande su conciencia, madura, y eso nunca puede ser malo. Eso nunca puede ser malo. Por lo tanto, con todos los cuidados que uno debe tener, porque el camino espiritual está lleno de trampas y uno tiene que evitarlas y aprender a evitarlas para no quedar atrapado en ellas, o no salir mal herido de ellas. Y decía que emprender este camino por allí implica dar vueltas con algunos conceptos que nosotros damos por cierto o por sentado en esta vida y que no lo son. En muchas de las charlas yo he hablado de que hay una realidad y una serie de manipulaciones, de gobiernos en las sombras y cuestiones que son un poco tortuosas y que parecen ciencia ficción. Y les puedo asegurar que la realidad que ocurre, que vive el planeta, es muy superior en cuanto a lo tremendístico
que cualquier ficción. Así que, bueno, más allá de este prólogo que quería hacer, quiero ir con datos puntuales. Sí, y quiero que sepas que estas cosas, así como decía que te cambian la vida, es algo así como al chico o al niño de 6 años cuando uno le dice que Papá Noel no existe, que era una ficción para poder, qué sé yo, hacer los regalos, o Papá Noel o Santa Claus, no sé cómo le llaman en otros países, que, bueno, y así con otras cosas, que el ratón Pérez, que ya cuando tienen 12 años uno le dice, ya está grande, el ratón Pérez no viene, digamos nosotros. Espero que no haya ningún chico escuchando esto. Eh, bueno, de esa misma manera, al ser humano adulto, cuando se topa con estas verdades, se da cuenta que había sido embaucado. Y hay pocas verdades tan dolorosas como esas. Sentir que uno ha sido embaucado, engañado, torturado, sometido, esclavizado por fuerzas que uno no ve. Porque justamente el secreto de que estas gentes o estas entidades puedan controlar la tierra y habernos hecho creer tantas cosas en la historia es porque no sabemos de su existencia. Muchos habrán escuchado hablar de los Illuminati, los masones, los rosacruces, los reptilianos, los draconianos, el nuevo orden mundial y todas estas teorías conspirativas. Y estoy seguro que muchos no le dan crédito a esas cosas y yo diría que comiencen a darle un poquito de crédito porque muchas de ellas son verdaderas. Y, y entonces uno cuando conoce la verdad ya no hay forma de volver atrás. Las conoce o no la conoce. A un chico uno le dice que Papá Noel no existe, a cierta edad que uno cree que puede manejarlo, y ya está, nunca más vuelve a creer en Papá Noel. De la misma manera, si vos creías en muchas cosas que te han enseñado en la cultura occidental u oriental, después de conocer ciertas cosas, no volvés a creer en esas porque sabés que no es cierta, no son ciertos, que el engaño terminó. Y la pregunta aquí que yo te quiero hacer es, ¿estás listo para eso? ¿Estás listo para aceptar los cambios que tienen que llegar a la sociedad, a la humanidad, al grupo, al colectivo de personas que integramos la humanidad? Y ahí el tema, porque una vez que sepas las cosas que pasan, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y algunas cosas son, ya te digo, dolorosas porque de alguna manera rompen, destruyen y hacen añicos los paradigmas anteriores sobre los cuales se basó la religión, la política, eh, las creencias sociales, los mitos, las leyendas de todos los tiempos. ¿Estás listo para aceptar que esas cosas no son reales? Esa es una pregunta que yo quiero hacer. En mi caso, yo creo que siempre estuve listo, no obstante, uno no es invulnerable, por lo tanto, igual los cambios y las cosas que uno va descubriendo no dejan de afectarte, y más aún cuando de alguna manera vos despertás y ves que todo el mundo sigue dormido o en estado de somnolencia, mitad despierto y mitad dormido. Y por un lado tenés el impulso de despertar a los otros y por otro lado decís, bueno, cada uno tiene su proceso. Y es respetable. Y yo aún sigo creyendo que cada uno tiene su proceso y hay que respetar y eso está muy bien. Pero también creo que acontecimientos como el que están pasando ahora, que ponen en riesgo a toda la humanidad, porque estamos hablando de que esta pandemia se creó deliberadamente con intención de generar un genocidio mundial, un enorme genocidio mundial, y esto es por una de las facciones de el gobierno profundo, el estado profundo del mundo, que gobierna desde
toda la memoria que tenga el ser humano. Y siempre han gobernado en las sombras y a expensas de nuestra ignorancia. Bueno, yo creo que hay que poner fin. Y de mi parte, bueno, algunas cosas que tenía guardada, que no socializaba por estas cuestiones, creo que voy a empezar a socializar, lo que ya es tiempo. Y la gente que pueda aceptarlas, las aceptará y las que no, no. Por ejemplo, la especie humana es un híbrido, no fue creado por Dios así como somos. En realidad ningún espíritu fue creado, eso ya es todo un dato. Y nosotros provenimos de otros planetas, como especie humana no hemos nacido en este planeta. Pero aún después de haber llegado a este planeta, también es cierto que hemos sido modificados genéticamente como especies. Y esas modificaciones fueron para llevarnos a un estado de conciencia bastante limitado, bastante estrecho, y que sirviera para ser manipulados más fácilmente. Y como si esto no fuera poco, vivimos en una realidad holográfica, pero doblemente holográfica. Tenemos un planeta que es un holograma virtual, pero después tenemos una realidad esencial que también es virtual, que no es la realidad final. Y entonces, y para colmo, estamos confinados en un planeta, como en cuarentena. De hecho, esa es la palabra que tienen para la Tierra, que somos un país, un planeta que vive en cuarentena, que, bueno, que ninguna... A ver, los espíritus no pueden salir de este planeta cuando desencarnan, salvo que provengan de otro plano. Las naves espaciales no pueden salir de la Tierra. Esto de que el hombre fue a la Luna es una payasada. No fue a la Luna. Por esta razón de que el planeta está cercado. Por ejemplo, que, en fin, las religiones se crearon para dominar y mantener dócil a las poblaciones. Bueno, yo soy un concepto que creo que la mayoría conoce. Pero ¿realmente comprenden las implicancias de esto? Los bautismos, los matrimonios, todos son pactos absurdos, ridículos. Que, por ejemplo, el gobierno que existe en la Tierra, o los gobiernos de la Tierra, son un signo de nuestra inmadurez. Porque los planetas normales, avanzados, como correspondería que nosotros estemos, no tienen sistemas políticos y jerárquicos. Mucho menos militares en el sentido de jerarquía que tenemos acá. No es que no tengan jerarquía o no sean orgánicos, sino que el sentido de jerarquía se vale más del conocimiento y la madurez espiritual de los seres que por una cuestión política, de asignar poder según la conveniencia. Yo sé que no estoy siendo claro con el punto porque aún tengo cierta reserva de ir al hueso con estos temas. Digamos que esto es una introducción. Y en realidad es una manera de, para quienes les interesan este tipo de temas, sepan que la espiritualidad por sí sola no sirve. No sirve solo meditar, no sirve solo pensar positivo. Sirve sí, pero no solamente eso. Tiene que estar acompañada de una dosis de conocimiento de las cuestiones políticas, económicas, geopolíticas y exopolíticas. Uno tiene que conocer quién es el ser humano y cómo estamos dentro de la galaxia, del universo. No vivimos en un tupper, o no deberíamos vivir así. Hemos sido mantenidos en la ignorancia por las élites de todos los tiempos, la especie humana me refiero. Y ya es tiempo de despertar. Es tiempo de que el ser humano tome bajo su responsabilidad su destino. Comience a emanciparse. Tal como hace una persona que se emancipa de sus padres, que deja de ser dominado y controlado por sus padres y aprende a responsabilizarse por sus actos.
Y, y parte de la madurez de los jóvenes que se dirigen hacia la vida adulta y emancipada tiene que ver con la ruptura de los mitos que tienen sobre sus propios padres y sobre los adultos en general. Tienen que destruir sus propios mitos para poder afirmarse en su ser, en su personalidad. Y entonces, bueno, esa es la tarea que nos toca como espíritu. Las religiones fueron creadas para manipular a las sociedades desde toda la historia. Y quizá el Vaticano sea el mayor centro de poder religioso del mundo. No quizá, lo es. Y es un poder muy oscuro. La Luna es una nave espacial, biosfera. Si uno sabe eso, casi le cantás a la Luna. Y no. Pero ¿y por qué está ahí? También surgen otros interrogantes. ¿Y para qué está allí? Y si supieras para qué está allí, también dirías, la pucha, ¿por qué? Entonces toda esta realidad ilusoria que vivimos, tenemos que despertar. Es ilusión, es ficción, pero ficción de mala calidad. Porque no es que el ser humano está emancipado, libre y en su estado natural. No, está en un estado de ignorancia, pero no una ignorancia natural, una ignorancia impuesta. Una ignorancia impuesta y generada por sectores de poder que sí tienen el conocimiento de qué es lo que pasa. Porque ellos son parte de esa realidad y han diseñado una realidad para sus sometidos. Y estoy hablando de clases sociales ni de raza, que es un problema también, pero es un problema intrahumano, ¿no? También fomentado por ciertas élites, pero es un problema que le corresponde resolver a la humanidad. El problema es que estamos acá frente a otras especies no humanas que controlan el planeta y especies extraterrestres benevolentes que tratan de ayudar. Y también hay una lucha de poder entre ellos, entre quién tiene más ascendencia sobre el ser humano. Bien, esta introducción a estos temas que pretende ser este video es para que de alguna manera te plantees si querés avanzar, porque cuando uno avanza no hay marcha atrás. Creo que Borges, o no recuerdo quién, decía, la verdad no es ni buena ni mala, lo que sí es irremediable. Porque una vez que conoces la verdad y la realidad, la conoces. No podés dar vuelta atrás, ya la conoces. Entonces hay que entender eso. Y bueno, te deseo buena suerte con estos dilemas que te planteo y que deseo que te plantees, no para que te compliques la vida ni conflictuarte, sino para que despiertes, que madures, que veas que hay algo más que ir a trabajar y estudiar y dormir y tener hijos y amigos y qué sé yo. No, hay algo más. Nosotros no somos un ser humano, somos un espíritu viviendo una experiencia humana. Eso ya lo sabes. Pero bueno, ¿qué somos además de este ser humano? Conocemos cómo somos como humanos y la función que tenemos o que nos impusieron. Bueno, la invitación es para que te plantees esto y en temas sucesivos iremos abordando estos episodios de historia humanos desconocidos y que ya es tiempo de conocer. Muchas gracias por participar. Si te gusta el video, dale like. Si te gusta el canal, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Deseo que te cuides de esta pandemia, no la subestimes, cuídate para cuidar a los demás y cuidar a los demás para cuidarte y, en fin, que te sea benigno este conocimiento. Abrazos.